España. Sol, turismo, terrazas con vistas al mar. Una postal de tranquilidad que el mundo entero envidia. Pero debajo de esa superficie algo se mueve. Organizaciones criminales de 3 países distintos, Suecia, Escocia e Italia, eligieron España como su base de operaciones. Sus guerras se libraron aquí, su dinero se lavó aquí, sus muertos cayeron aquí. Y aquí finalmente terminaron cayendo ellos. Hay una pregunta que los investigadores de crimen organizado se hacen desde hace décadas. ¿Por qué España? ¿Por qué un país con sol y playas, con su propia historia de narcos gallegos y sus propias redes de hachís, se convierte también en el campo de batalla y el paraíso fiscal de organizaciones que tienen su guerra original a miles de kilómetros de distancia? La respuesta no es sencilla, y eso es precisamente lo que la hace fascinante. España ofrece algo que pocos países europeos pueden ofrecer de manera simultánea: acceso marítimo desde el Atlántico y el Mediterráneo, una frontera porosa con Marruecos por el estrecho de Gibraltar, una comunidad de expatriados anglosajones tan densa que resulta fácil desaparecer en ella, mercados inmobiliarios dispuestos a absorber dinero en efectivo sin hacer demasiadas preguntas y una infraestructura turística que permite a cualquiera justificar su presencia en el país como simple visitante. Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos. La Costa del Sol es, para el crimen organizado internacional, algo parecido a una zona franca. Pero hay más. España es el punto de entrada más importante de cocaína latinoamericana y de hachís marroquí hacia el resto de Europa. Quien controla el flujo en España, controla parte del flujo hacia el norte, hacia Estocolmo, hacia Glasgow, hacia Calabria. Y eso es exactamente lo que 3 organizaciones criminales muy distintas entre sí comprendieron con brutal claridad durante los primeros años del siglo XXI. Una red de narcotraficantes suecos y polacos que abastecía a los clanes más violentos de Estocolmo y Gotemburgo. Un conflicto entre clanes escoceses, los Lyons y los Daniels, que comenzó en las calles de Glasgow y terminó con 2 cadáveres en un pub de Fuengirola durante la final de la Champions League. Y la 'Ndrangheta calabresa, la mafia más poderosa del mundo, silenciosamente instalada en la Costa del Sol para coordinar envíos de cocaína desde Santos, Brasil, hasta las costas mediterráneas. 3 historias distintas, 3 finales similares y una misma geografía, el sur de España, donde el crimen internacional creyó que podía operar sin consecuencias. El enigma no es por qué vinieron. El enigma es cuánto tiempo creyeron que podrían quedarse. Pero también es otra cosa. Es la pregunta que subyace a cada operación policial descrita en este documental, la pregunta que los investigadores se formulan entre sí cuando termina una redada y empieza el análisis. ¿Hasta qué punto el crimen organizado internacional no solo usa España, sino que la necesita? ¿Hasta qué punto el modelo económico de ciertas regiones españolas, el turismo masivo, el mercado inmobiliario de alta gama, los puertos con tráfico constante, es estructuralmente funcional para estas organizaciones? ¿Y qué dice eso sobre la naturaleza del problema? No hay respuestas simples, hay hechos. Y los hechos son lo suficientemente perturbadores como para sostener todo lo que viene a continuación. Para entender qué llevó a estas organizaciones a España, hay que entender de dónde venían y qué les empujaba desde sus países de origen. Suecia había cambiado. Durante décadas fue considerada un ejemplo de seguridad y cohesión social, uno de los países con las tasas de violencia más bajas de Europa. Esa imagen comenzó a resquebrajarse a partir de mediados de los años 2000, cuando distintas bandas criminales, muchas de ellas formadas por hijos y nietos de inmigrantes, empezaron a disputarse el control del tráfico de drogas en las grandes ciudades del país. En Estocolmo y Gotemburgo proliferaron los tiroteos, las explosiones, los ajustes de cuentas. Para 2021, Suecia registraba alrededor de 50 muertes anuales relacionadas con el narcotráfico, una cifra que escandalizaba a un país acostumbrado a ver esas estadísticas como un problema de otras naciones. Entre las principales organizaciones involucradas se encontraban redes criminales como la Dahlen-Nätverket, conocida como Dahlen, y otros grupos que competían ferozmente por el control de la distribución de estupefacientes.
El problema estructural era sencillo de entender y muy difícil de resolver. Estas organizaciones necesitaban abastecerse. Sus mercados estaban en Suecia, pero la droga no. Y para conseguirla, sus operativos empezaron a viajar al sur, cada vez más frecuentemente, cada vez con más dinero, cada vez más al sur de Europa. En España encontraron lo que buscaban. En Escocia, la historia tenía raíces más profundas y más personales. La enemistad entre el clan Lyons y el clan Daniel llevaba décadas cocinándose en las calles de Glasgow. Comenzó a principios de los años 2000 con el robo de un alijo de cocaína valorado en 20.000 libras esterlinas perteneciente a los Daniel, comprado por los Lyons. A partir de ahí, una espiral de represalias que no conocería tregua. En diciembre de 2006, Michael Lyons, de 21 años, fue asesinado a tiros en el taller de su tío. Stephen Lyons, actual líder del clan, resultó herido en ese mismo ataque. El suceso fue descrito en los tribunales escoceses como una escena sacada directamente de El Padrino. Los responsables, Raymond Anderson y James MacDonald, miembros del clan Daniel, recibieron condenas de 35 años. Pero eso no terminó el conflicto, lo intensificó. Durante las 2 décadas siguientes, la guerra entre ambos clanes continuó con tiroteos, incendios provocados y ataques con machetes. La policía escocesa lanzó grandes operativos, entre ellos la Operación Portaledge, que acumuló más de 60 detenciones, pero los líderes de ambas organizaciones aprendieron a operar desde el exterior. Dubái se convirtió en un refugio popular, regulación financiera laxa, posibilidades de inversión sin preguntas incómodas y una distancia estratégica respecto a las jurisdicciones europeas. Desde allí, figuras como Stephen Lyons establecieron contactos con redes criminales internacionales, incluido el cartel Kinahan, una organización con sede en los Emiratos Árabes Unidos que facilitó la expansión del grupo. La Costa del Sol era el paso natural. Décadas de presencia de comunidades británicas en el litoral malagueño habían creado un ecosistema perfecto para que delincuentes anglófonos se mezclaran con turistas y residentes sin llamar la atención. Ross Monaghan, uno de los que terminarían muertos en Fuengirola, llevaba años viviendo en la zona. Había llegado en 2017 tras sobrevivir a un intento de asesinato en Glasgow. En 2012 había sido absuelto por su supuesta implicación en el tiroteo en el estacionamiento de un supermercado Asda, donde murió Kevin Carroll, un miembro destacado del clan Daniel. Había construido su vida en el sur de España contando con que allí estaba fuera del alcance de sus enemigos. Estaba equivocado. La Ndrangheta llegó a España por razones distintas. No huía de nadie, no se escondía. Llegó porque España era un nodo logístico insustituible en su cadena de suministro global. La mafia calabresa es, según Europol, la organización criminal italiana más poderosa y la única que extrae cocaína directamente de los 3 países productores de América del Sur, Bolivia, Colombia y Perú, y monopoliza la distribución mayorista en Europa. Está presente en más de 40 países, no tiene rivales en su escala. Y España, con su acceso al Atlántico y al Mediterráneo, con sus redes de contacto en Galicia para la recepción de cargamentos marítimos y con su proximidad a las costas marroquíes, era una pieza esencial de ese engranaje. Los clanes de Sanlúcar, en Calabria, habían protagonizado décadas de guerras intestinas que incluyeron la masacre de Duisburgo en 2007, cuando 6 personas fueron asesinadas a tiros en plena Alemania durante un ajuste de cuentas entre familias rivales. Fue un momento que sacudió a Europa, una guerra de la mafia italiana que explotaba en el corazón del continente, en una ciudad alemana, ante los ojos de una Europa que creía haberla dejado atrás. Era una organización que no conocía fronteras, que operaba en Bélgica, Alemania, Australia, Colombia y Brasil. Para finales de la segunda década del siglo XXI, sus tentáculos en España estaban bien establecidos y eran discretos. Esa discreción era parte del método. La Ndrangheta no llega a un país con fanfarria, no proclama su presencia, se instala lentamente, compra negocios, invierte en inmuebles, se integra en la economía formal. En la Costa del Sol, sus operativos vivían en urbanizaciones de lujo, manejaban concesionarios de automóviles de alta gama, controlaban empresas de servicios con fachada completamente legal.
El juzgado de Reggio Calabria había dictado en 2025 una orden de extradición contra un individuo detenido en Mallorca que presuntamente servía como enlace de un clan de la 'Ndrangheta en Málaga, propietario de concesionarios en Torremolinos y Marbella. La presunta vinculación con clanes de Platí, uno de los municipios calabreses con mayor peso dentro de la estructura mafiosa, alarmó a los investigadores. Si ese clan había decidido blanquear dinero y operar en Málaga, su presencia atraería inevitablemente a otros clanes. Así es como funciona la 'Ndrangheta: en red, en familia, en cadena. Cada una de estas tres organizaciones operaba de manera diferente, pero compartían una lógica común: usar España como plataforma, no como destino final. La red sueca y polaca, que la Guardia Civil y la Policía Nacional comenzaron a investigar a finales de 2018, había construido una infraestructura logística de notable sofisticación para sus fines. Las investigaciones comenzaron cuando las autoridades suecas presentaron varias órdenes europeas de investigación sobre individuos que viajaban con frecuencia a España para negociar la compra de partidas de estupefaciente. Lo que se descubrió al estirar del hilo era un sistema de varios niveles. En las provincias de Málaga y Barcelona, los operativos suecos y polacos contactaban con proveedores locales para adquirir hachís, marihuana, anfetamina y cocaína. Luego transportaban esa droga hacia el norte. El método de transporte era ingenioso en su aparente normalidad. La organización había adquirido una empresa de mudanzas, un negocio completamente legal, con camiones, con facturas, con clientes reales. La empresa hacía envíos reales de muebles entre España y Suecia, y entre los muebles, escondidos con precisión, viajaban los cargamentos de droga. En una de las intervenciones registradas por las autoridades, 85 kilogramos de cannabis llegaron a Gotemburgo ocultos dentro de muebles recogidos en el polígono industrial de San Pedro de Alcántara, en Marbella. Solo unas semanas antes, en Estocolmo, habían sido interceptadas 55.000 unidades de un fármaco opiáceo utilizado como sustituto de la heroína, que también había llegado en uno de los camiones de la empresa. Pero la empresa de mudanzas no era el único vector. La organización también importaba hachís directamente desde Marruecos hacia España, usando un método propio de la nueva era del narcotráfico costero: embarcaciones recreativas con la droga suspendida bajo el casco. El barco cruzaba el estrecho, fondeaba cerca de la costa española y otros miembros de la red extraían el cargamento días después usando tablas de surf modificadas con ganchos y soportes diseñados específicamente para ese propósito. Una imagen casi deportiva que ocultaba toneladas de hachís. El dinero era igualmente gestionado con métodos propios de una organización que pensaba en el largo plazo. Se detectó que el clan blanqueaba los ingresos del narcotráfico a través de inversiones inmobiliarias en Marbella y municipios cercanos. Las autoridades llegaron a estudiar más de 100 empresas españolas vinculadas al entramado y otras tantas radicadas en Suecia y terceros países. El dinero circulaba en dobles fondos de maletas, en transportes de oro, en cuentas bancarias abiertas a nombre de sociedades extranjeras, también en bitcoins. La investigación terminó con el bloqueo de 64 inmuebles de lujo y terrenos y el embargo de más de 55 millones de euros en activos combinados. Los líderes de la organización no escondían su nivel de vida. Uno de ellos tenía en su vivienda numerosas obras de arte y una extensa colección de botellas de vino de gran valor. La riqueza exhibida era obscena en relación con cualquier actividad legal que pudieran justificar. El ecosistema escocés en la Costa del Sol funcionaba de manera diferente, más violenta, más personal, más ligada a la dinámica de guerra entre clanes. Los Lions y sus aliados usaban España fundamentalmente como territorio de refugio y como punto de contacto con redes de suministro. Ross McGill, conocido como Miami, era un ex-ultra del Rangers de Glasgow que había escalado dentro de la organización Lions hasta convertirse en uno de sus operativos internacionales clave. Antes de dedicarse al crimen organizado a tiempo completo, McGill había sido uno de los integrantes más activos de los Union Bears, el sector más radical e intimidante de las gradas del Ibrox Stadium. Esa energía, esa disposición a la violencia colectiva la había llevado consigo al mundo del narcotráfico.
Desde el exterior Dubái, España coordinaba ataques en Escocia bajo el sello de un grupo que los investigadores denominaban Tamo Junto o TMJ. Plataformas cifradas, teléfonos robados a turistas en Torremolinos y Benalmádena, previamente configurados con aplicaciones encriptadas como Signal, y una cadena de mando que permitía ordenar violencia en Glasgow desde un apartamento en el sur de España. La Ndrangheta era, de todas, la más silenciosa y la más poderosa. Su método en España era el de la infiltración económica antes que la presencia armada visible. El hombre detenido en Benalmádena durante la Operación Eureka era el eslabón español de una cadena que conectaba los clanes de Sanlúcar con los cargadores de cocaína en Santos, Brasil, con los puertos de Amberes, de Gioia Tauro y del Estrecho de Gibraltar, y con los distribuidores mayoristas en media Europa. Ese individuo informaba al liderazgo de sus capacidades para gestionar operaciones marítimas de hasta 2,5 toneladas de cocaína por envío. Tenía contactos establecidos con organizaciones gallegas especializadas en la recepción de cargamentos. Era, en términos del crimen organizado, un nodo de alto valor. La organización también disponía de vínculos corruptos en puertos italianos, belgas y holandeses que permitían recuperar cargas de cocaína sin que pasaran por los controles habituales. Y sus relaciones iban más allá del narcotráfico. Los investigadores descubrieron conexiones con el Primeiro Comando da Capital, organización paramilitar brasileña, para el suministro de armas de guerra a través de redes de origen pakistaní. Esto no era una banda de delincuentes. Era una corporación multinacional del crimen. Las investigaciones avanzaban en paralelo, cada una a su ritmo, cada una revelando capas de complejidad que nadie había anticipado completamente. Y mientras los investigadores tiraban de los hilos, las organizaciones seguían operando. Seguían trayendo droga. Siguieron siendo violentas. En el caso sueco, la investigación se articuló en 4 fases diferenciadas. La primera comenzó con aquellas órdenes europeas de investigación presentadas por Suecia en 2018. Durante los meses siguientes, los agentes identificaron a los principales proveedores en Málaga y Barcelona, siguieron movimientos, interceptaron comunicaciones, documentaron transacciones. Fue un trabajo lento, metódico, pero fue construyendo una imagen completa de cómo funcionaba la red. La segunda fase produjo uno de los golpes más significativos: la localización y detención en Madrid de uno de los criminales más violentos de Suecia, un individuo que había liderado muchos de los ataques armados producidos en la capital sueca y que llevaba tiempo en paradero desconocido. Europol lo tenía catalogado como objetivo de alto valor, la denominación reservada para los delincuentes con mayor incidencia criminal en el continente. Estaba acusado de conspiración para el homicidio, tráfico de drogas, secuestro y extorsión. Su detención en Madrid se coordinó simultáneamente con el arresto de otros 7 investigados en Suecia. Pero la historia no terminaba ahí. La tercera fase reveló una variante del método de importación que los investigadores no habían visto con tanta claridad hasta ese momento: el fondeo de droga bajo embarcaciones recreativas, con la extracción posterior mediante tablas de surf modificadas. Era ingenioso, era discreto y estaba funcionando. La cuarta fase terminó de cerrar el cerco sobre los líderes que quedaban, incluyendo la emisión de una orden internacional de detención contra un fugado que terminó siendo arrestado en Brasil. En total, cuando la operación fue explotada, 71 personas habían sido detenidas en España y Suecia, 30 registros coordinados entre ambos países y Portugal, 1 tonelada de hachís, 500 kilogramos de marihuana, 23 kilogramos de anfetamina, 5 kilos de cocaína, un subfusil Kalashnikov A40 y 7 listo para disparar, una granada de fragmentación MA50 y 18 turismos, 2 camiones, 7 motocicletas, 3 embarcaciones y más de 439.000 euros en efectivo. Eran las piezas de una máquina que había funcionado durante años sin que casi nadie en España supiera que existía. Mientras tanto, en la Costa del Sol, la tensión escocesa seguía creciendo. La rivalidad entre los Lions y los Daniel no había aminorado con los años, sino todo lo contrario. En 2024, un fallido negocio de droga que involucró $500,000 en billetes falsos desencadenó una nueva ola de represalias, incendios, ataques con machetes.
tiroteos en Glasgow y Edimburgo que se reclamaban abiertamente a través de redes sociales. La guerra era pública y feroz, y parte de esa guerra se estaba trasladando al sur de Europa. El 31 de mayo de 2025 era la noche de la final de la Champions League. Fuengirola, la localidad costera de Málaga, estaba llena de gente. En el Monaghan's Irish Bar del Paseo Marítimo, entre el ruido de televisores y el gentío de aficionados, 2 hombres fueron asesinados. Ross Monaghan, de 43 años, y Eddie Lyons, de 46, miembros del clan Lyons. El sicario los mató con precisión y frialdad. Mató al primero con un disparo en el cuello. El segundo intentó huir. El sicario lo persiguió y lo alcanzó 2 veces. Nadie en aquel bar, aparentemente, había visto venir eso. Un pub irlandés en la Costa del Sol, la final de la Champions League en las pantallas y 2 cadáveres en el suelo. Era la primera vez que la guerra de Glasgow estallaba tan visiblemente en suelo español. No sería la última. Los días siguientes al doble asesinato de Fuengirola pusieron en marcha una maquinaria que ya no se detendría. La Policía Nacional Española y la National Crime Agency británica lanzaron la Operación Hércules. Era coordinada, era rápida y fue efectiva. 13 días después del crimen, Michael Riley, de 44 años, natural de Liverpool, era detenido en el Reino Unido. Era el presunto autor material del doble homicidio. Había entrado en Fuengirola perfectamente disfrazado, con una destreza que delataba experiencia en este tipo de trabajos. Tras su detención, Riley se resistió a la extradición alegando temor por su vida en las cárceles españolas y problemas de salud mental. Su abogada argumentó ante el Tribunal de Westminster Magistrates Court que su traslado vulneraría la legislación británica de derechos humanos. Pero en octubre de 2025, Riley compareció de nuevo ante el tribunal y aceptó ser extraditado a España. Hoy permanece en prisión preventiva a la espera de juicio. 4 meses después del doble asesinato, las autoridades de Dubái actuaron. En septiembre de 2025 fueron detenidos Stephen Lyons, líder del clan y hermano de Eddie, una de las víctimas de Fuengirola, Ross McGill, Stephen Jamieson y Stephen Larwood. 4 figuras clave del crimen organizado escocés, arrestadas en los Emiratos Árabes Unidos en circunstancias que inicialmente permanecieron envueltas en el misterio. 3 de ellos, Lyons, McGill y Larwood, quedaron en libertad tras 12 días y fueron expulsados del país con prohibición de regresar. Su paradero posterior siguió siendo desconocido. El cuarto, Stephen Jamieson, fue trasladado a Escocia, donde fue acusado de dirigir crimen organizado y delitos de tráfico de drogas relacionados con hechos ocurridos desde 2020. Permanece en prisión preventiva. La Operación Portaledge de la Policía de Escocia acumuló 62 detenidos. 2 de ellos fueron condenados a penas significativas. Liam McDermott, de 25 años, a 6 años y 9 meses por buscar un arma escondida cerca de un colegio. Arran Reid, de 27, a 8 años y 4 meses por un ataque con machete. La maquinaria judicial se había puesto en marcha en ambos lados del Canal de la Mancha. El quiebre de la red calabresa fue igualmente contundente, pero siguió una lógica diferente, más silenciosa, más técnica, más devastadora en sus efectos globales. La Operación Eureka se ejecutó el 3 de mayo de 2023. Fue el mayor golpe coordinado jamás dado contra la 'Ndrangheta en Europa. Casi 2.800 agentes de policía movilizados simultáneamente en 10 países: Italia, Alemania, Bélgica, España, Francia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Brasil y Panamá. 132 detenidos. En Italia, los Carabinieri arrestaron a más de 100 personas en todo el territorio nacional. En Alemania, cientos de agentes realizaron redadas en 5 regiones del país. El ministro del Interior de Baviera calificó la operación de verdadero golpe contra la 'Ndrangheta. La investigación había estado en construcción desde 2020. 3 años de trabajo silencioso para que un día todo cayera a la vez, en 10 países, en cuestión de horas. Ese es el tiempo que tarda la justicia cuando funciona bien. Y cuando funciona bien, el resultado es esto: el mayor operativo antimafia de la historia europea, ejecutado sin una sola filtración previa. En España, el foco estaba en Benalmádena.
El hombre detenido allí era un italiano residente en la Costa del Sol que actuaba como coordinador de envíos de cocaína hacia Italia. Llevaba meses bajo vigilancia. Los investigadores habían documentado sus comunicaciones con el liderazgo de la organización en Sanlúcar. Habían registrado cómo el propio líder le pedía soporte operativo para importar 500 kilogramos de cocaína desde Panamá. Habían verificado que el detenido tenía capacidades logísticas para gestionar cargamentos marítimos de hasta 2,5 toneladas, con rutas que iban desde el puerto de Santos en Brasil hasta las costas marroquíes y el estrecho de Gibraltar. Durante los días previos a la detención, uno de los investigados se había desplazado hasta España y había alquilado un vehículo. Los agentes lo detectaron en Benalmádena. Era el momento. El operativo se coordinó desde Europol y se ejecutó de forma simultánea en todos los países involucrados. En el sur de España, la detención fue discreta, sin espectáculo, sin dramatismo. Un hombre saliendo de un edificio, interceptado en la calle, pero sus consecuencias se sintieron en 3 continentes. Desde el inicio de las investigaciones en 2020 hasta enero de 2022, la red había estado vinculada al tráfico de más de 4.000 kilogramos de cocaína. La operación Eureka desmanteló, simultáneamente, una estructura que había tardado décadas en construirse. Europol la describió como el golpe más duro dado hasta entonces a esa organización criminal. Y en paralelo, en otra provincia española, la historia de un fugitivo de la Ndrangheta que llevaba años camuflado bajo una identidad falsa llegaba también a su fin. Los investigadores lo habían rastreado inicialmente hasta Barcelona. Pesquisas adicionales los llevaron hasta Fuengirola, donde fue interceptado cuando abandonaba una vivienda montado en una bicicleta. En el momento de la detención, ofreció una gran resistencia e intentó identificarse con una documentación falsa. Tenía 4 órdenes europeas de detención y extradición pendientes por tráfico de drogas con agravante de actividades mafiosas, blanqueo de capitales, corrupción y falsificación de documentos. Era el representante de varios de los principales clanes de Reggio Calabria. Había estado preparando envíos de cocaína desde Colombia hacia Italia. Lo encontraron en una bicicleta en Fuengirola. La mafia más poderosa del mundo termina, a veces, así. El humo de todas estas operaciones tardó en disiparse. Y lo que quedó visible cuando se disipó no fue tranquilizador. España había demostrado ser capaz de actuar. La cooperación entre la Guardia Civil, la Policía Nacional, Europol, Eurojust, la NCA británica, la NOA sueca, los carabinieri italianos y docenas de otros cuerpos había producido resultados concretos y medibles: cientos de detenidos, centenares de millones de euros en activos incautados o bloqueados, redes que habían tardado décadas en construirse desmanteladas en días o semanas. Era, desde cualquier ángulo, una historia de efectividad institucional. Pero la efectividad no es lo mismo que la solución. En Suecia, las muertes relacionadas con el narcotráfico no se detuvieron. La estructura que la red sueco-polaca había construido en España fue desarticulada, pero la demanda que alimentaba esa estructura, las guerras entre bandas en Estocolmo y Gotemburgo, la disputa por el control de los mercados de drogas en las ciudades escandinavas, seguía exactamente igual. Para 2025, Suecia registraba 43 muertes por armas de fuego y más de 147 incidentes con armas en un año. Un país que hasta hace 2 décadas era considerado un modelo de seguridad en Europa. La organización Dahlen y sus rivales continuaban operando, reclutando sicarios cada vez más jóvenes a través de plataformas como Telegram, enviándolos a España con 20 años o menos para ejecutar asesinatos por encargo. En agosto de 2025, menos de 4 años después del gran desmantelamiento de 2021, la Policía Nacional detuvo en Málaga a 2 sicarios llegados desde Gotemburgo con misión de matar. Uno de ellos era menor de edad. Iban en patinete eléctrico por el paseo marítimo, vestidos de negro, con el rostro cubierto. El ciclo no se había roto. Solo se había interrumpido brevemente. En Escocia, la guerra entre los Lyons y los Daniel tampoco terminó con las detenciones en Dubái ni con la extradición de Riley a España. Los tiroteos en Glasgow continuaron. Los ataques incendiarios continuaron. Las reclamaciones en redes sociales continuaron.
La internacionalización del conflicto había quedado demostrada de manera brutal en Fuengirola, pero la red de conexiones que permitía a los capos escoceses operar desde el exterior usando Dubái, España, Tailandia como bases rotativas seguía siendo funcional. El paradero de Stephen Lyons y Ross McGill, expulsados de los Emiratos, permaneció desconocido durante meses. El crimen organizado británico no desapareció de la Costa del Sol, solo se volvió más cauteloso. La herencia más duradera de la Operación Eureka sobre la 'Ndrangheta es, quizás, la más difícil de cuantificar. La mafia calabresa tiene una capacidad de regeneración que no tiene equivalente en el crimen organizado europeo. Sus estructuras se basan en vínculos familiares que llevan generaciones consolidándose en los municipios de Calabria, en una cultura de pertenencia y silencio que la hace extraordinariamente resistente a los golpes externos. 132 detenidos es una cifra enorme. Y sin embargo, la Dirección Nacional Antimafia Italiana advierte que la organización sigue siendo el actor dominante en el tráfico mayorista de cocaína en Europa. Sigue presente en más de 40 países. Sigue teniendo vínculos corruptos en los puertos más importantes del continente. En Marbella, los concesionarios de coches de lujo siguen abiertos. Las urbanizaciones exclusivas siguen llenándose de residentes cuyo dinero nadie ha podido rastrear completamente. Los informes semestrales de la Dirección de Investigación Antimafia Italiana siguen mencionando a la 'Ndrangheta entre las organizaciones criminales con presencia activa en la Costa del Sol. Y en los gimnasios de los hoteles de Dubái, en las terrazas de los apartamentos de Marbella, en las salas de espera de los puertos del Mediterráneo, los sucesores de los detenidos ya están negociando. Nuevos nombres, mismas rutas, misma lógica. Lo que todas estas historias tienen en común no es solo la geografía española donde confluyen, es algo más fundamental. Cada una de estas organizaciones, la red sueco-polaca, el clan Lyons y sus aliados, la 'Ndrangheta calabresa, eligió España porque España ofrecía una combinación de acceso, discreción y riqueza que no encontraban en otro lugar. La Costa del Sol como nodo del crimen organizado internacional no es un accidente. Es una consecuencia de su posición geográfica, de su mercado inmobiliario, de su turismo masivo, de su infraestructura portuaria y de su condición de puerta de entrada de la droga procedente de África y América hacia el resto de Europa. Y hay algo más. Hay una herencia de décadas. Desde los años 80, cuando los cárteles colombianos de Medellín y Cali comenzaron a internacionalizar la cocaína y la mafia italiana se encargó de distribuirla en Europa, la Costa del Sol fue el punto de encuentro. Criminales marselleses, corsos, italianos, británicos, expulsados de España en 1975 por el gobierno de Franco, regresaron o fueron sustituidos por otros. La cifra de personas relacionadas con la criminalidad internacional no cesó de crecer en la zona desde entonces. Lo que hoy ocurre en Marbella, en Benalmádena, en Fuengirola, no es nuevo. Es la acumulación de décadas de historia criminal sedimentada sobre una geografía que parece diseñada para ello. Eso no cambia con una operación policial, por exitosa que sea. Cambia, si es que cambia, con algo mucho más lento y mucho más difícil, con transformaciones estructurales que afectan a cómo funciona el dinero, cómo se controlan los puertos, cómo se fiscalizan las inversiones inmobiliarias, cómo se comparte la inteligencia entre países. La policía puede ganar batallas. Las batallas no ganan guerras. Y mientras eso ocurre o no ocurre, el sol sigue saliendo sobre Marbella. El mar Mediterráneo sigue siendo igual de azul. Y en algún lugar de esa postal algo se sigue moviendo.